Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra, un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Es para nosotros, como siempre, un gusto poder recibir al estudiar, analizar nuestro folleto de escuela sabática. Durante estos próximos minutos vamos a estar analizando la lección número 4 que tiene por título Parábolas. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, ¿recuerdan? Y al llegar a este capítulo 4, nosotros comenzamos a ver una faceta del ministerio de Jesús de enseñanza a través de las parábolas. Hay quienes consideran que cuando el Señor Jesús habla en parábolas es como para mantener oculto o en misterio algunas verdades del reino de los cielos que no deberían ser reveladas a personas no cercanas a Él. Sin embargo, durante el análisis de esta lección número 4, nosotros vamos a encontrar ahí a qué verdaderamente se refiere cuando Jesús enseña las parábolas. Y en esta lección en particular, en el capítulo 4 de Marcos, vamos a analizar 5 parábolas. Y vamos entonces a dar algunas ideas o recomendaciones o sugerencias de lo que Jesús está queriendo decir cuando habla en parábolas. Es más, vamos a analizar la misma interpretación de Jesús de una de sus parábolas para tratar de encontrar cuáles son los propósitos que Jesús tiene al hablar en parábolas. Así que les vamos a invitar para que se queden con nosotros. Voy a presentar a los pastores que estarán con nosotros en el análisis de esta lección. Se encuentra con nosotros el pastor Juan José, quien es secretario de nuestra asociación aquí en la Asociación Metropolitana. Bienvenido, pastor Juan José. Gracias, pastor Marván. Queremos mandar unos saludos al hermano Armando Ramos de Villahermosa, Tabasco, y a todos los maestros de escuela sabática que semana con semana nos acompañan en esta transmisión. De manera especial, pues a los maestros de escuela sabática de nuestra asociación metropolitana, ¿verdad? Que les pedimos, hermanos, que nos acompañen vez tras vez. Les mandamos un caluroso saludo y que lo que estudiemos ahora pueda contribuir y pueda ayudar para que podamos impartir mejor nuestras clases de escuela sabática a los hermanos. Así que les mandamos saludos a todos los hermanos de la República Mexicana que nos siguen a través de esta transmisión. Muchas gracias, pastor Juan José, por estar con nosotros en este repaso de la lección número 4. También se encuentra con nosotros el pastor Job Alcázar, quien es departamental de nuestra Asociación Metropolitana de áreas, por ejemplo, como ministerios personales, mayordomía. Bienvenido, pastor. Gracias, qué gusto poderles encontrar en este momento y poder participar de este estudio. Y creo que vamos a ser bendecidos con la lección de este día. Y quiero saludar a un hermano que nos sigue, el hermano Fabián Barreiro desde Uruguay. Que Dios sea contigo, hermano, y a toda la gente de allá de Sudamérica y de todos los países que están con nosotros acompañándonos, que ojalá podamos juntos aprender un poco en este día. Muchas bendiciones. Muchas gracias, pastor Job Alcázar, por estar con nosotros también en este repaso de la lección número 4. Es un gusto poderles saludar, hermanos. Gracias porque nos siguen desde diferentes lugares. Leemos sus comentarios, oramos por los pedidos que nos hacen ahí. Por ejemplo, la hermana Esther Guerrero, quien nos pidió que oráramos por su familia. Lo hemos estado haciendo. También saludamos a la hermana Mariana Quintero hasta Seattle. Dios le bendiga grandemente y que nos ayude el Señor para que podamos cada día comprender las lecciones que Él tiene para nosotros en nuestro folleto de escuela sabática. De la misma manera les invitamos para que den like a nuestra página, para que compartan nuestros enlaces con otras personas, sus amigos, compañeros de trabajo, familiares, para que podamos alcanzar a muchas más personas con el evangelio de salvación del Señor Jesús. Así que les invitamos a quedarse con nosotros. En un momento regresamos. Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 4 que tiene por título Parábolas. Los 3 puntos o secciones que estaremos viendo durante esta lección es, número 1, parábolas y enseñanzas de Jesús. Número 2,
parábola del sembrador y número 3, parábolas de crecimiento. Así que durante estos próximos minutos nos vamos a concentrar en la sección número 1, parábolas y enseñanzas de Jesús. Y entonces cuando nosotros avanzamos a Marcos en el capítulo 4, versículos 10 al 12, cuando los discípulos se acercan a Jesús en un círculo más pequeño, más cercano, y le preguntan al maestro acerca de la parábola, el Señor Jesús respondió, versículo 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábola todas las cosas. Una lectura superficial de este texto bíblico parecería indicar que Jesús hablaba por medio de parábolas como para mantener en secreto algunas situaciones, verdades del reino de Dios que no debían ser reveladas a personas que no estuvieran cercanos a ellos. Y la pregunta es entonces, ¿qué tiene que ver la enseñanza de Jesús a través de las parábolas? ¿Qué significan? ¿Qué nos quiere revelar Jesús a través de ellas? Las parábolas, Pastor Juan José o Pastor Job, pueden ser historias inventadas, ficticias, o también pueden ser de hechos reales de la vida real. Bueno, realmente una parábola es una narración de algo basado en un hecho real o no. O sea, puede ser fingido tal vez, pero es una narración o es un suceso que nos muestra o nos da un ejemplo de cómo vivir o de cómo conducirnos, ¿no? Las parábolas que Jesús presentaba es para hacerle entender a las personas que tenían que cambiar, que tenían que había un modo de vivir diferente, ¿no? Entonces, cuando Jesús presenta las parábolas, Él las presenta con la finalidad de que la gente sea diferente, pero utiliza la naturaleza, utiliza lo que está a su alrededor. Cosas reales, ¿no? Pero también pueden ser ficticias, no necesariamente, pero esa es una parábola, ¿no? Que se debe de que se utiliza, vamos, en las Sagradas Sí, Escrituras. bien interesante cómo Jesús condesciende con nosotros los seres humanos al compartir conceptos del reino de Dios, pero lo pone a un nivel humano a través de parábolas. Por eso es bien interesante, porque si siendo Jesús en su sabiduría y siendo Jesús Dios, aunque su divinidad estaba velada aquí en la tierra, si Él hablase con ese nivel de pensamiento divino, pues el ser humano no podríamos entender. Pero Jesús mismo, cuando vino a la tierra y nació aquí en la tierra, es una forma de comprender que Él está dispuesto a tener una condescendencia con nosotros en su lenguaje. Y creo que las parábolas resumen eso, la postura de amor que Dios tiene para enseñarnos su verdad, con elementos tan sencillos, ¿no? Porque encontramos una lección que está en las parábolas, está la razón de ser de la parábola y luego está la interpretación de la parábola. Y esos tres elementos los encontramos en las 5 parábolas que están aquí mencionadas de parte de Jesús, y Jesús los explica perfectamente. Y creo que debemos alabar a Dios porque en su bondad nos permite comprender qué es lo que quería decirnos de su reino, que es infinitamente no comprendible para ustedes y para mí como seres humanos. Y Jesús lo presenta de una manera muy sencilla a través de parábolas. Diríamos hoy ejemplos, o sea, ilustraciones. Jesús extrae estas enseñanzas de la vida cotidiana y se las muestra a las personas, ¿no? O sea, con la finalidad de que lo puedan recordar fácilmente, ¿no? De que a lo mejor cuando pasamos por el campo, ¿te acuerdas cuando Jesús habló de la parábola del sembrador? Así como aquel que está sembrando, o sea, para que la gente recordara. Y también para que nadie tenga excusa, ¿no? Porque Marcos 4:12 dice, para que no entiendan ni se conviertan ni sean perdonados. Es decir, era el mensaje tan comprensible que nadie tendría excusa de decir no entendí lo que quiso decir Jesús. Y nos muestra o nos compara con Isaías, muestra una comparación con Isaías, ¿no? Y recordemos un poquito ese suceso de Isaías 6 que menciona ahí, que nos pide la lección meditar en ese pasaje, ¿no? Y el versículo 9 de Isaías 6 nos dice, y él me dijo, ¿no? Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención,
pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Esta es la versión, traducción viviente, pero oíd bien, ¿no? Sin duda Isaías se enfrentaba a una tarea difícil como lo fue Jesús. Jesús se enfrentó a una tarea difícil. Enseñarle a un pueblo que no quería escuchar. Isaías fue enviado a un pueblo que no quería escucharlo tampoco, que no quería conocer de Dios. O sea, Dios le dijo, mira, vas a dar el mensaje, pero no te van a escuchar. O sea, no te van a hacer caso, ¿no? Van a hacer como que no te escucharon, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos desean continuar vivir de esa manera, desean continuar haciendo su vida de esa manera, ¿no? Entonces, cuando Jesús enfrenta a los fariseos con las parábolas, con las palabras que mencionan aquí en la Biblia, o sea, los fariseos no querían entender. Y aunque cuando leemos la Biblia, leemos pasajes donde dicen que ellos comprendieron que se refería a ellos, o sea, sí entendían. Pero cuando yo digo no querían entender, me refiero a que ellos no querían cambiar su manera de vivir, ¿no? Y es como hoy día. Hoy día a lo mejor en tu casa no hablas con parábolas. O en la iglesia a lo mejor no hablamos con parábolas. Pero sí ejemplificamos y les decimos, mira, sigue por este camino para que te vaya bien. Haz esto, sigue el consejo. Pero a veces las personas no quieren hacerlo. No desean hacerlo. Y dicen, mira, te puede pasar esto, vas a ver esto. Pero la persona no quiere hacerlo. No comprende, no entiende. Y aunque saben que deben de hacerlo, y aunque saben que tienen que les va a ayudar, no lo desean hacer. El pueblo sabía, ¿sí?, que era lo correcto. Porque finalmente era el pueblo escogido de Dios. Y ellos decían que eran el pueblo escogido de Dios, así que ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no querían hacerlo. Entonces cuando Marcos menciona ahí, o se le dice a Marcos, mira, ve, pero, perdón, no lo dice ve, cuando le dice que lo va a hablar, pero que no lo van a entender, ¿no? Los versos del 10 al 12, ¿no? Prácticamente estaban pasando lo mismo con Isaías. O sea, mira, vas a ir, pero no te van a hacer caso, porque ellos quieren continuar haciendo lo malo. Entonces, la razón de las parábolas era para que la gente entendiera que tenía que cambiar su vida. Hoy día en nuestros hogares se dan muchos ejemplos para que cambiemos. Al final las parábolas tienen como intención de parte de Jesús es compartir el reino y que el ser humano decida seguirlo o no, ¿verdad? Y es tan ilustrado la forma como lo presenta que no tenemos excusa. Creo que ahí tiene sentido, Pastor Marván, lo que dice Marcos 3:35, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús está buscando eso precisamente. Efectivamente. De hecho, si nosotros analizamos el contexto de lo que hemos ido estudiando durante este trimestre, encontramos que desde que Jesús inicia su ministerio, dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y entonces ahora en Marcos capítulo 4, Jesús aborda, como están mencionando, las parábolas para que en un lenguaje sencillo las personas puedan comprender lo tocante al reino de los cielos. Y como ya mencionaban también, no es que Jesús está velando o manteniendo en secreto, en oscuridad, no, sino que únicamente que Jesús está haciendo en forma sencilla lo que tiene que ver con el reino de los cielos para que lo comprendan, pero lamentablemente como los fariseos y otras personas están tan encerrados en sus propios pensamientos, en sus propias creencias, en su propia filosofía de vida, que no aceptan que algo nuevo, en este caso las enseñanzas de Jesús, puedan entrar en su ser completo y transformar sus vidas y corazones. Claro, esto es como cuando Moisés con el faraón, cuando dice la Biblia que Faraón endureció su corazón. Los seres humanos endurecemos el corazón y no queremos hacerlo. O no deseamos cambiar. Claro. Y yo creo que los líderes religiosos del tiempo de Jesús endurecieron su corazón. Porque sabían, conocían y no quisieron aceptarlo. Ellos sabían. Y hoy día nosotros hablamos de que Jesús viene por segunda vez en la nube de los cielos. La Biblia nos muestra que Dios es Rey de Reyes y el ser humano no lo quiere aceptar. Endurece su corazón a la verdad del Evangelio.
De hecho, cuando comenzamos a analizar algunas de las parábolas que encontramos en Marcos capítulo 4, comenzamos a darnos cuenta que Jesús tiene varias lecciones que resaltar en cada una de las ilustraciones que hace. Por ejemplo, del versículo 21 al 25 comenzaremos por estas parábolas. Se mencionan dos parábolas, de la lámpara y la de la cesta. ¿Cuáles son las lecciones que podemos encontrar en cada una de ellas? Bien interesante la primera, porque está hablando de la luz. Para qué tenemos luz, no? Para qué existe la luz? Para que alumbre. Y aquí como Jesús pregunta, ¿no? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Pues no, ¿verdad? La luz es para ponerla arriba y que pueda alumbrar. Y dando una idea en ese sentido de que Dios, que Jesús está gradualmente revelando la verdad y que no podemos esconder la luz, sino hay que ponerla en un lugar visible para que pueda alumbrar. Y creo que ahí entendemos esta primera parábola, lo que implica precisamente este pensamiento de enseñanza que Jesús nos da, en ese sentido. Yo lo que quiero ver de esta manera. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros de recibir esa luz o de vivir la verdad de esa luz? Porque es cierto, Jesús es revelado, claro que sí, como usted acaba de decir, Pastor Job, la luz está ahí para alumbrarnos, ¿no? Hablando de esta parábola, ¿no? Está ahí, pero ¿cuán dispuesto estoy yo para recibir esta verdad? ¿Cuán dispuesto estoy yo para hacerlo, para vivirlo, ¿no? Porque Jesús, como dice la lección aquí, Jesús se vale de cuán bien tratan los vendedores a sus clientes para argumentar acerca de la disposición de recibir la verdad. Si alguien es receptivo y acepta la luz, obtendrá aún más, pero si la rechaza, pudiera incluso perdería la que tiene, ¿no? O sea, esa es la ilustración de la parábola del cesto, ¿no? Precisamente, sí. ¿no? Entonces, ¿cuán dispuesto estoy yo a recibir la verdad? Porque podemos hablar lo que dice la Biblia, pero diríamos, como alguien dijo, bajémonos a lo que dice la Biblia, ¿no? O pongámonos a la misma línea, ¿no? ¿Cuán dispuesto estoy yo a recibir esa verdad? ¿Cuán dispuesto? Porque yo estoy dispuesto, entonces la vida mía será diferente. Si yo escucho la palabra, si yo escucho el mensaje, entonces la vida va a ser diferente. Y yo creo que aquí es la disposición de uno, ¿no? ¿Cuán dispuesto estás para recibir esa verdad? Esa es la parábola del cesto, donde está el vendedor y el que recibe la venta, ¿no? Y ahí ilustra muy interesante cómo se le agrega a alguien más de lo que pide. Precisamente la actitud de ser receptivo a recibir el mensaje, recibirá más. Pero también el que no acepta o rechaza el mensaje, pues te le dará menos también. Y eso es lo que quiere aquí enseñar Jesús. Muy interesante cómo Él nos invita a que seamos sensibles a escuchar su voz y aceptar su palabra y su verdad. Creo que es muy interesante esto. Excelente. Efectivamente, en este contexto, en esta dirección de la predicación de Jesús de que el reino de los cielos se ha acercado desde su persona, pues aquí está explicando lo que tiene que ver con el evangelio de Jesús, lo que tiene que ver con la verdad bíblica, lo que tiene que ver con el mensaje de salvación, que esa verdad no debe de quedar oculta, debe resplandecer en todas partes. Y en esa dirección podríamos nosotros preguntarnos, ¿cuánto nosotros estamos resplandeciendo la verdad de Jesús en nuestras vidas que tenemos nosotros, pues? ¿O será que nosotros la estamos escondiendo o la estamos revelando al mundo entero que nos rodea? De la misma manera, como ya se ha mencionado, la parábola de la cesta indica que mientras estamos receptivos a recibir el mensaje de salvación, se nos dará más, ¿no? Porque al que tiene se le irá dando más por la receptividad en la que nos encontramos. Ojalá que cada uno de nosotros podamos estar abiertos al mensaje de salvación de Jesús y no únicamente para beneficio nuestro individual, sino también para que
con ello, con el mensaje de salvación, lo podamos nosotros compartir con las personas que nos rodean y de esa manera podamos resplandecer la luz de Cristo a todos los que están a nuestro alrededor. Quédense con nosotros, que en un momento regresamos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 4 que tiene por título Parábolas. Y en estos próximos minutos vamos a analizar la segunda sección que le hemos puesto por título Parábola del Sembrador. Durante esta sección vamos a analizar lo que tiene que ver con la parábola del sembrador, que habla allí Marcos capítulo 4, y enseguida también veremos un poco acerca de la interpretación que Jesús hizo de cada uno de los elementos de esta parábola. Pero hablando de la parábola, cuando leemos la parábola en Marcos capítulo 4, aparece una parábola un tanto quizás extendida. De hecho, esta parábola es la que más abarca en Marcos capítulo 4. Algunos han llegado a mencionar que podrían dividirse quizás algo así como en 4 pequeñas historias de la parábola, ya que menciona diferentes tipos de suelos en los que cae la semilla. Así que entonces la pregunta es, ¿cuáles son estos diferentes tipos de suelos y quizás qué significan en la parábola del sembrador? Bueno, hablar de la parábola del sembrador, yo diría, bueno, la persona sale y avienta o esparce la semilla, ¿no? Y la semilla es para todos, ¿sí? Si hablamos de tipos de suelo y hablamos de personas, la semilla es para todos, pero cada uno la recibe de forma diferente. Y cada semilla va creciendo de forma diferente de acuerdo al corazón donde está cayendo. Y creo que ahí me estoy adelantando un poquito, Pastor Job, de la interpretación, ¿verdad? No, está bien. Pero es Excelente. interesante ver ese asunto, ¿no? O sea, Jesús, al mostrar, y él menciona que una semilla cayó en caminos pedregosos, otra cayó en el camino, otra en buena tierra, otra entre los espinos, ¿verdad? La que cae en el camino, esa semilla, pues germina un poquito, pero la semilla muere, o sea, no hace mucho, ¿no? Cuando cae entre las piedras en el camino pedregoso, pues dura unas semanas, un tiempecito, te pones un mes tal vez, o un poquito más, pero la semilla se muere también, ¿no? Pero cuando la semilla cae entre los espinos, pareciera que esta dura un poquito más, unos meses más, pero finalmente la semilla muere. Y solamente aquella semilla que cae en buena tierra, pues da fruto, ¿no? Entonces, en esta parábola, esta semilla que cae en el camino, que cae entre las piedras, entre los espinos, pareciera que es la misma persona, pero no, es diferente, es diferente. Pero lo interesante es que en todas ellas la semilla se muere. La semilla se muere. Entonces, ¿dónde quedaríamos nosotros al leer esta parábola, ¿no? El sembrador
y la semilla no cambian, ¿no? Aunque el resultado es distinto para cada uno de los terrenos, todo depende de la forma en que la semilla sea recibida. Algunos escritores inclusive mencionan o usan esta parábola para decir los diferentes tipos de carácter o de persona que podemos tener los seres humanos, que es donde cae diferente la semilla. Pero quiero enfatizar que aquí encontramos que la semilla no varía. Es decir, todo lo que hay que resaltar es de que la intención de Dios es de que todos reciban la palabra, ¿verdad? Eso es bien interesante. El amor de Dios es para todos. Dios no pone o no hace excepción de personas, sin importar quiénes seamos o cómo seamos. La palabra, esta parábola del sembrador nos enseña que la palabra que es la semilla es para todos. El sembrador la comparte a todos. Y también creo que hay que resaltar el libre albedrío que cada quien tiene, porque las 4 diferentes formas donde cae la semilla, el suelo, que es el tipo de personas, va a ser recibida o va a ser rechazada de acuerdo a mi decisión o la decisión que la persona tome en relación a esa palabra, a la palabra de Dios en ese sentido. Y aquí entra el asunto de que los seres humanos tenemos diferentes prioridades o intereses con respecto a Dios. Por eso es bien interesante que el resultado es distinto, porque el ser humano decide de acuerdo a su prioridad y a su enfoque que tiene de Dios. Pero al final, la intención de Dios es compartir la palabra a todos. Entonces, nadie tendrá excusa, o nadie tendremos excusa de que la palabra llegará a todo ser humano. Y bien interesante, ¿no? Lo que ya mencionaste, pastor, una cae en el camino, que en unos días muere, ¿verdad? Según lo que dice Marcos 4:4. Otra cae entre piedras, en unas semanas la semilla también muere, de acuerdo a Marcos capítulo 4, versículos 5 al 6. Otra entre espinos, esa dura un poquito más, pero después de unos meses, según lo que se ilustra aquí, los afanes de la vida también hace que muera, y solamente una cae en buena tierra, ¿verdad? Y esa produce fruto al final. Entonces, bien interesante comprender que tanto la semilla que la palabra de Dios cae en diferentes suelos, pero también el libre albedrío juega un papel importante aquí en el ser humano. Y creo que hay que resaltar también eso. Muchas gracias, pastor. Excelente. La semilla Dios la comparte para todas las personas para que nadie se quede con excusa de decir que no escuchó del mensaje de salvación. De la misma manera, qué interesante en esta parábola que podemos encontrar que 3 de las historias tienen que ver con el fracaso y solamente una se refiere al éxito, a una cosecha abundante. Pareciera indicar que todo está apuntando pues a lo que tiene que ver con el riesgo del fracaso, pero también al resultado abundante del éxito. Así que es por eso que, como el autor de la lección mencionaba, pareciera indicar que esta parábola está hablando acerca del costo del discipulado y los riesgos que implica seguir a Jesús, pues. Pero también al mismo tiempo está hablando de las recompensas resultantes de seguirlo. Así que qué parábola tan interesante. Y como decía el autor de la lección, pareciera que cada vez que leemos una parábola, inmediatamente queremos ir a la interpretación. Y bueno, pues hasta cierto punto es algo lógico porque hay que tratar de descubrir qué es lo que quiere decir la parábola. Pero si nos detenemos a analizar el texto, a leerlo, a tratar de meditar, bueno, por ahí vamos a ir entonces encontrando los motivos espirituales, las verdades bíblicas que Jesús nos quiere mostrar. Y en esta parábola, en forma muy interesante, ya decíamos que los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan acerca de la parábola. Y entonces Jesús da la interpretación de esta parábola del sembrador. Así que, ¿qué mejor interpretación que analizar la misma que el Señor Jesús hizo acerca de esta parábola? Así que, ¿cómo es la interpretación que Jesús hace de esta parábola del sembrador? Bueno, aquí al hablar de cada una de ellas, como yo decía hace un momento, cada una va muriendo, ¿no? Como si tuviera cierto tiempo, ¿no? Pero aquella semilla que cae en el camino, como dice aquí la palabra de Dios, son aquellos que oyen la palabra. Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, no tienen interés. No tienen interés. No tienen interés. Diríamos que somos personas que ya escuchamos, ya fuimos ahí, nos pareció bien, nos gustó, nos sentimos cómodos, a gusto, pero no más. No va con mi vida, no
Sí, no no me lo interesa. necesito, no hay interés, ¿no? Esa sería la que cae en el camino y a veces esa semilla, hablando del Evangelio, a veces el Evangelio llega a los corazones de las personas y hay personas que no tienen el interés, ¿no? El interés de conocer, el interés de acercarse, el interés de saber quién es Jesús. No hay interés, entonces, pues deciden muy fácilmente apartarse de los consejos de Dios, ¿no? El enemigo va haciendo que el ser humano vaya en esa dirección, ¿no? Poniendo, diría yo, trampas o diríamos pruebas, o va buscando la forma de que el ser humano no tenga interés. Y la semilla que cae entre los espinos, bueno, pues cuando llegan las pruebas, ¿verdad? Simple y sencillamente, perdón, esa es la espinas, ¿verdad? Simple y sencillamente pues se apartan, ¿no? Los que caen en pedregales, dice que al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, Esa es la entre pero piedras, pues, ¿no? Entre piedras, sí, sí. sí, yo me he equivocado, pero Ujú. reciben la palabra, pero no soportan la prueba. Bien interesante que ahí resalta que lo reciben con gozo, Sí, sí, ¿verdad? Lo sí. reciben con gozo O al sea, principio, pero después vienen dificultades y entonces ya es cuando la semilla no puede crecer, ¿no? Porque la tribulación genera desaliento, y persecución, ¿no? esas dificultades pueden ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser cualquier otra Cada quien tiene sus situación. luchas diferentes. Ajá, son luchas que tiene el ser humano y Ujú. entonces cuando uno sopesa entre la palabra de Dios y los problemas de la vida, uno decide resolver los problemas de la vida con lo que cree y sabe y conoce, en lugar de acercarse a Dios, y en ese sentido, Claro. pues la semilla deja de crecer. Y la otra que es entre espinos, también bien interesante que menciona el versículo 18 y 19, que es aquella que los afanes y las riquezas y las cosas de este mundo provocan que entonces la palabra de Dios se ahogue, ¿no? Y entonces no crezca. Esa es la que cae entre espinas, entre espinos. Es decir, el evangelio no puede entrar porque la persona está más ocupada en los afanes de esta vida cotidiana. Y también En, es una realidad que pasa, en ¿verdad? su comodidad. Sí, por En su supuesto. comodidad, o sea, sacarte de tu sillón o pararte de tu sillón como para pasarte a una silla, prefieres quedarte en el sillón. Ujú. O sea, la persona no quiere hacer cambios, no quiere dejar de vivir o de practicar lo que le gusta practicar de la Claro. vida O cuando pasamos la pandemia, después de pandemia, que nos costó trabajo regresar al templo, ¿no? Y nos y acomodamos de estar en casa en casa. escuchando el mensaje. Y bueno, la otra parte es en buena tierra, y esta, según Marcos 4:20, es la que resiste las pruebas y entonces en ese sentido puede dar fruto en ese sentido. Así que se dan cuenta, a mí me llama la atención que la lección enfatiza de que pensemos qué tipo de suelo somos nosotros. Ujú. Pero también tenemos que pensar y recordar que si somos sembradores, instrumento de Dios para compartir el Evangelio, debemos comprender que también no todo mundo va a aceptar el Evangelio, ¿no? También eso, para que no desaliente, no desanime, porque es la realidad que Jesús está diciendo. No todos van a aceptar la palabra, no todos van a recibir, no en todo va a crecer la semilla. Así que como buenos sembradores tenemos que compartirla y Dios hará el toque en el corazón de la persona de acuerdo a su condición que tenga. Interesante, ¿no? Yo fíjate que yo anoté aquí en mi lección lo siguiente. ¿Qué tipo de suelo ve Jesús en mi vida? Mm, Es una pregunta que deberíamos de hacernos. Porque a veces cuando leemos parábolas o leemos la palabra de Dios, a veces queremos aplicarla a las demás personas. Pero ¿por qué no vernos a nosotros mismos? Entonces a mí, yo puse aquí la pregunta, ¿qué tipo de suelo ve Jesús en mi vida? En otras palabras, ¿cómo está la semilla en nuestras vidas? ¿Está creciendo? ¿Se está ahogando? ¿Se está muriendo? ¿Qué tipo de suelo somos? ¿Qué tipo de suelo somos? Y yo creo que la lección nos insta o nos motiva, nos debe de motivar a que seamos esa buena semilla, que dé buen fruto, ¿no? Que seamos ese tipo de semillas ¿no? Como decía el pastor Job, que cuando la compartamos, bueno, lo hagamos con gozo, con alegría, que participemos de ello. En su momento seremos semilla y en su momento seremos sembradores en el sentido de que vamos a compartir las buenas nuevas, ¿sí me explico? Pero que nosotros seamos diferentes.
que lo que estamos mirando en la lección de escuela sabática, pues contribuye y nos ayude a mirarnos a nosotros mismos y te des cuenta qué tipo de suelo eres. Si estás en esos 3 tipos de suelos o estás cayendo ahí, levanta la vista, acércate a Dios y regresa al camino de la buena tierra para que puedas producir fruto a tiempo para la gloria de Dios. Yo creo que eso es lo que me encierra y me gusta más de la lección en ese sentido. Amén, amén. Efectivamente, qué extraordinaria parábola. Que Dios nos ayude para que podamos ser un suelo fértil que pueda dar frutos para vida eterna, que la semilla de la palabra de Dios pueda crecer en nuestros corazones y que las personas que nos rodean puedan notarlo en nuestra vida diaria, que puedan vernos como personas diferentes, que puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Y de esa manera también podamos convertirnos también en sembradores y podamos ser colaboradores de Dios, de Jesús, en la tarea de esparcir la semilla del evangelio al mundo entero, porque todo anuncia que el fin de las cosas se acerca, todo anuncia que Cristo Jesús está próximo a venir para cegar la tierra y llevarnos con Él a vivir por la eternidad. Les invitamos a continuar con nosotros en este análisis extraordinario de la lección número 4. Quédense, que en un momento regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando lección número 4 que tiene por título Parábolas. En estos próximos minutos vamos a concentrarnos en la tercera sección de este análisis que hemos titulado Parábolas de crecimiento. Durante esta sección analizaremos 2 parábolas, una de ellas en donde se menciona una parábola muy en particular que de hecho únicamente aparece en el Evangelio de Marcos, ya que hay otras parábolas de Jesús que se repiten en los diferentes evangelios sinópticos, pero esta en particular únicamente aparece en Marcos, aquella parábola que menciona que un hombre va, echa la semilla en el campo, después de eso se duerme, la semilla crece, él no sabe ni cómo creció, pero finalmente da frutos. Y después también aparece la parábola que tiene que ver con la semilla de mostaza. Y la pregunta entonces es, ¿cuáles son las lecciones que podemos extraer de estas parábolas de crecimiento, pastores? Bien interesante cómo esta parábola nos enseña que a ustedes y a mí como seres humanos nos toca hacer una parte, que es echar la semilla, ¿verdad? Eso es lo que nos corresponde a ustedes y a mí hacerlo. Pero hablando del crecimiento, no nos toca a ustedes y a mí que crezca, sino hasta lo ilustra bien interesante, ¿no? Que el hombre se duerme, se levanta de noche y de día y la semilla sigue creciendo. Es decir, el crecimiento lo hace Dios. Y aquí lo ilustra muy bien, ¿no? Primero es hierba, luego espiga y luego grano. Entonces, bien lindo cómo el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la persona, como ha trabajado en nosotros y nos va transformando y nos va provocando una transformación, un crecimiento espiritual, y eso solamente le corresponde a Dios. Si ustedes y yo dependemos de Él, Él hará esa conversión o ese crecimiento. Y eso la lección lo ilustra muy bien. Pero también hablando de la predicación del Evangelio, cuán importante es que aventemos la semilla, que echemos la semilla. Y luego nos dormimos. Y luego dormimos, ¿no? Es decir, al final el punto aquí es de que Dios da el crecimiento, en el sentido que Claro. no nos toca hacer eso. Pero el problema que a veces tenemos como adventistas es que ni siquiera estamos aventando la semilla. Nos estamos durmiendo, como dice la parábola. Estamos invirtiendo el papel, ¿no? Hay que aventar la semilla y luego confiar en el Señor, ¿no? Pero aquí estamos dormidos y no aventamos la semilla. ¿Cómo Dios va a producir un cambio o un crecimiento en alguien al cual no le ha llegado la semilla?
Entonces, aquí entra el desafío que tenemos como veces que tenemos, nuestra labor como sembradores es aventar la semilla, echar la semilla para que Dios dé el crecimiento. Y eso también hay que tomarlo en cuenta en ese sentido. Yo creo que la semilla fue sembrada en los corazones nuestros, ¿no? Ujú, Y así como fue sembrada, tenemos que compartir la semilla con otros, ¿no? así es. Pero la pregunta que podemos hacernos en relación a esta parábola es, ¿cómo ha crecido el Evangelio en tu vida? Ujú, ¿Cómo ha crecido el Evangelio en tu vida? Ese Evangelio ha crecido de tal manera que te motiva o que te guía o que te lleva a otra persona para que conozca de Jesús. Creo que esa es la parte que tenemos que recordar nosotros. La semilla fue sembrada en nosotros, ¿no? Ha crecido, ¿sí? Hemos abrazado el Evangelio. Bueno, comparta esa semilla con otras personas. Y no hagamos como la parábola de quedarnos dormidos. ujú, O sea, ujú. hablando en ese sentido. Dios hace el crecimiento, ya lo explicó el pastor hace un momento, Dios hace ese crecimiento, pero compartamos esa semilla que tenemos nosotros. Por eso yo preguntaba, ¿no? ¿Cómo ha crecido el Evangelio en nuestra vida? ¿Cómo ha crecido en esa dirección, ¿no? En esta dirección nosotros podemos encontrar, si vamos siguiendo el contexto, decíamos, encontramos que Jesús está explicando lo tocante al reino de los cielos. Así que estas parábolas en una primera instancia se está refiriendo a cómo algo pequeño puede convertirse en algo más grande. Cómo lo tocante al reino de Dios al principio puede parecer pequeño, la predicación del evangelio va comenzando con pocas personas, pero después con el paso del tiempo va creciendo hasta finalmente convertirse en el grande reino de Dios. De hecho, aquí aparecen alusiones a diferentes partes de la escritura, por ejemplo, al libro de Daniel. Por ahí el autor lo vinculaba con Daniel capítulo 4, con el árbol de la visión de Nabucodonosor. Podemos relacionarlo también desde Daniel capítulo 2, esa piedra que finalmente se hace una montaña, de tal manera que el reino de Dios crece en forma agigantada. Pero también, como se ha estado comentando, se puede aplicar a lo que tiene que ver con la predicación del evangelio. Decíamos que finalmente pareciera que invertimos los procesos. Nos dormimos sin antes echar la semilla. ¿De qué manera entonces el evangelio de Dios va a poder crecer? ¿De qué manera otras personas van a poder escuchar del mensaje de salvación? Como seres humanos tenemos algo que realizar en la predicación del reino de los cielos, para que ese reino de los cielos pueda crecer de tal manera que podamos alcanzar al mayor número de personas. Necesitamos hacer la parte que nos corresponde. Entonces sería bueno preguntarnos, ¿estoy individualmente haciendo la parte que me corresponde en este tiempo del fin? Colectivamente, institucionalmente, ¿será que mi iglesia local está haciendo la parte que le corresponde en este tiempo del fin para predicar el evangelio de salvación al mundo entero? Ojalá que cada uno de nosotros esté siendo un sembrador y echando la semilla, ya sea con las personas que nos rodean, compañeros de trabajo, familiares, amigos, vecinos, con las personas con las que interactuamos, para que de esa forma, cuando el Señor Jesús regrese, pueda haber muchas personas que hayan escuchado el mensaje de salvación y estén preparados para encontrarse con Él. A manera de conclusión, pastores, ¿qué mensaje podrían dejar en la mente de los que nos están observando? Bueno, yo les diría que aprendamos de Jesús. Aprendamos a escuchar sus consejos. Aprendamos a escuchar su voz a través de las parábolas. Y recuerde que esa semilla que cae en su corazón puede ser muy pequeña, como lo muestra en el Evangelio de Marcos con la semilla de mostaza. Puede ser muy pequeña al principio, pero en la medida que ustedes y yo abrazamos la verdad del Evangelio, esa semilla crecerá y te preparará o nos preparará para el reino de los cielos. Que esa semilla pueda seguir creciendo en tu vida y que te sigas preparando para el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias, Pastor Juan José, por haber estado con nosotros en este repaso de la lección número 4. Dios le siga bendiciendo y dirigiendo grandemente en sus labores administrativas en nuestra asociación. Pastor Job.
Sí, claro, yo creo que podemos identificar que así, usando la última parábola, así como la mostaza, que es una pequeña semilla y que al inicio es pequeñita, pero después crece hasta 7 metros de altura, Dios quiere utilizarnos, así como utilizó al inicio, en el primer siglo, a personas que no eran las más intelectuales o las más desarrolladas, inclusive muchos eran sin letras, pero Dios los utilizó a esas personas sencillas para predicar el Evangelio. Y Dios nos quiere utilizar también hoy en día a ustedes y a mí. Y yo creo que tenemos una bendición de tener en esas parábolas, con mensajes sencillos de parte de Jesús, cómo podemos aplicar las verdades bíblicas, espirituales para nuestra vida, y creo que eso también lo podemos compartir con la demás gente. Dios nos ayude a que nos despierte ese interés de promover, de estudiar, de investigar más su palabra y comprender más del plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Muchas gracias también, Pastor Job Alcázar, por haber estado con nosotros en este estudio de la lección número 4. De la misma forma, Dios le siga bendiciendo en sus labores administrativas, también aquí en nuestra asociación metropolitana. Y pues Dios nos ayude, como se ha mencionado, para que podamos ser como Jesús, para que podamos vivir como Jesús vivió. Y de esta lección podemos tomar el ejemplo nuevamente de Jesús, para que podamos convertirnos como Él en sembrador, para que podamos dar la semilla a todas las personas sin hacer acepciones de personas, de tal manera que podamos nosotros compartir con todas las personas que nos rodean lo tocante al reino de los cielos. De la misma manera también seamos como Jesús, haciendo lo complejo sencillo, haciendo lo difícil explicado en una forma que cualquier persona pudiera comprender. Utilicemos los recursos que tengamos a nuestra disposición para que enseñemos en una forma muy sencilla lo tocante al reino de los cielos, lo tocante al mensaje de salvación. Y de esa manera, pues, también demos frutos en nuestra vida práctica, diaria, de tal manera que las personas que nos vean puedan ver en nosotros personas diferentes. Gracias por acompañarnos como cada semana lo hacen. No se olviden de compartir estos enlaces con las personas que nos rodean y seamos de bendición, pues, para todos los que están a nuestro alrededor. Quédense con nosotros. En la siguiente semana seguiremos analizando una lección sumamente interesante, como será la lección número 5. Que Dios les bendiga grandemente.